En números 20 colisiona el relato del Éxodo con la historia de la conquista de Canaán. Semejante choque de tradiciones termina con la vida de Aarón, aunque las causas de la muerte se explican de forma poco convincente mediante la reelaboración del mito del agua de la roca. 38 años han pasado de repente. Hoy abordamos un episodio apasionante y muy difícil de leer que pone fin al viaje por el desierto. En la conclusión te propongo una hipótesis de lectura muy audaz. El capítulo 20 de Números es un episodio muy extraño, construido a partir de 4 pasajes diferentes que parecen aislados de su contexto narrativo. No enlazan con los capítulos anteriores y tampoco con los siguientes. He preferido abordarlo en solitario porque, no obstante, es capital para entender la estructura y el mensaje, no ya de Números, sino de todo el Pentateuco o incluso de la historia deuteronomista posterior hasta Reyes. El primero de los pasajes es muy breve, apenas un versículo. Llegan al desierto de Zin y muere Miriam. Aparece ahí como bisagra editorial para enlazar con el resto, pero su relevancia es crucial en adelante. Su austeridad y sencillez también aportan información para entender el proceso creativo del autor. El segundo es rarísimo. Se repite la anécdota del agua de la roca, pero con una finalidad argumental muy distinta, la cual desmantela buena parte de la trama precedente y propone un cambio de paradigma para los libros siguientes. El tercero es, en apariencia absurdo, es que no obtienen permiso para cruzar Edom y deciden dar un rodeo. Bueno, no hay avance en la trama ni mensaje teológico. Apenas ese sutil recuerdo del parentesco con Esaú que puede justificar una actitud pacífica. Sin embargo, enlaza con un pasaje enigmático del capítulo siguiente, el de las serpientes ardientes, pero eso lo veremos en el próximo episodio. Y el cuarto y último narra la muerte de Aarón, de forma tan inverosímil como inesperada, cuyo análisis profundo resultará muy sustancioso para entender las intenciones del autor. Así que vayamos por orden. El capítulo 20 arranca de forma ambigua y sorprendente. Veamos cómo empieza Números 21. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María, y allí fue sepultada. Miriam, María es como dice la Reina Valera. Este es el versículo que constituye un pasaje en sí mismo, según decía. Si seguimos la cronología descrita hasta el momento, en el año segundo, después de la salida de Egipto, en el mes segundo, o poco después, llegaron a Cades. Y desde allí enviaron a los 12 espías a Canaán. Debido a la rebelión de los espías, el pueblo fue castigado a vagar 40 años por el desierto, es decir, a vagar mucho tiempo hasta que muriese toda la generación que salió de Egipto, a excepción de Caleb y Josué, como ya explicamos en el episodio anterior. Ahora el texto dice que la acción ocurre en el mes primero, en Cades también, sin especificar de qué año, dejando una ambigüedad en el aire. Si uno pretende seguir la continuidad del relato, no hay indicios de que haya pasado mucho tiempo. De hecho, el texto prosigue con una reelaboración del relato del agua de la roca recogida en Éxodo 17. El pueblo tiene sed y protesta. Algo que puede tener sentido pues solamente siguiendo la unidad de tiempo de la narración. Sin embargo, por el contexto de otros pasajes, en especial del libro de Deuteronomio, debemos interpretar que aquí se ha producido una elipsis de 38 años. No te lo pierdas. Soy consciente de que es muy difícil de aceptar tal cosa, porque la redacción no incluye ningún elemento que haga sospecharlo, pero la evidencia de Deuteronomio es contundente. Deuteronomio 2:14. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Zared fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Yahvé les había jurado. No es la única evidencia, En Números 33 también se dice que Aarón murió en el año 40 y va a morir aquí ahora. Pero el caso es que resulta molesto para el lector
que esa aclaración no se revele aquí y aparezca en otro lugar, como si se tratase de un parche improvisado a posteriori. No digo que lo sea, pero eso parece. Así pues, tenemos dos alternativas de lectura. La primera y quizá más sencilla es que el autor no tuvo la habilidad literaria para justificar la elipsis temporal. Omitió escribir alguna fórmula de transición, como por ejemplo, anduvieron por Cades 38 años y en el mes primero del año 40 llegaron al desierto de Sin. La segunda, y más difícil de argumentar, es que el lapso de 38 años es una reelaboración perteneciente a una capa literaria posterior. Es decir, pudo existir una historia antigua en la que los israelitas salieron de Egipto, construyeron el tabernáculo, recibieron las leyes y emprendieron la conquista de Canaán. Todo ello en un lapso razonable de un par de años. Coherente con la distancia del trayecto, por cierto. Y por otra parte pudo haber una reelaboración de esa historia en la que se añade un castigo divino de 40 años. Los sucesos durante ese lapso de tiempo no se describen. Así como son descritos con minucioso detalle los protocolos de las ofrendas o la construcción del tabernáculo, los acontecimientos de esos 38 años no parecen tener ningún interés para la narración. Simplemente se omiten. Bueno, la finalidad narrativa podría ser la siguiente: acabar con los personajes de esos relatos antiguos y abordar la conquista de Canaán con otros protagonistas, otro estilo narrativo y otro interés propagandístico. Volveremos a esto un poco más adelante. Sigamos con la segunda parte de ese versículo, la muerte de Miriam. Asombra el modo en el que el autor concluye la historia de Miriam. Allí murió y allí fue sepultada. Lo anunciamos al final de nuestro episodio anterior. Con qué frialdad despide a un personaje tan atractivo. Se describe como profetisa de Yahvé, un honor insólito para una mujer. Se presenta animando al pueblo con cánticos y danzas acompañada de su pandero, entonando versos en alabanza a Yahvé. No hay otro personaje tan alegre en la Torá. En lugar de apelar al terror y al miedo por los castigos divinos, Miriam invita al pueblo a seguir el culto a Yahvé con música y buen humor. Sin embargo, en su segunda intervención en la historia, apenas reclama su lugar como profetisa y pamba, es condenada con lepra y obligada a separarse del grupo. Ni una palabra más tuvo el autor para ella. Lo siguiente es esto: allí murió y allí fue sepultada. Sucede de repente, después de esa elipsis de 38 años, quizá no por casualidad. Tal vez sea una pista que revela precisamente lo que insinuamos hace un momento. El autor pretende desprenderse de los protagonistas del Éxodo. Bueno, el texto inserta aquí un pasaje conocido. Si recordamos, cuando los hebreos salieron de Egipto, protestaron contra Moisés porque no tenían agua para beber en medio del desierto, acusándole de haberles sometido a una situación de calamidad. Se quejaron con tanta vehemencia que Moisés tuvo miedo de ser apedreado, recordémoslo, y así se lo trasladó a Yahvé. Este asunto lo tratamos en detalle en nuestro episodio 22 de este resumen, por si quieres. Bueno, para resolver la situación, Yahvé le ayudó a Moisés a golpear una roca con la vara para que saliera agua, y de ese modo calmó la sed y el encono del pueblo. Esto sucedió en el monte Joreb, y allí se dijo lo siguiente. Éxodo 17:7. Y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meribá. Hemos de notar que los nombres son etiológicos. Masá es prueba y Meribá es rencilla, más o menos. Es decir, que en ese lugar se probó si Yahvé estaba con Moisés y se recordó por haber generado una disputa con el pueblo. El asunto no trajo mayores consecuencias, quedó zanjado con la legitimidad de Moisés ante el pueblo y no volvió a mencionarse hasta ahora. Y ahora, 40 años después, el texto vuelve a reproducir la misma situación. El pueblo tiene sed, protesta, Moisés golpea la roca con la vara y brota agua para calmar los ánimos. La historia, en apariencia, es la misma. Sin embargo, introduce 4 elementos nuevos. El primero, el pueblo confiesa que preferiría haber muerto, así como les sucedió a sus hermanos delante de Yahvé. Es decir, que dialoga con las matanzas de los capítulos previos, quizá con aquella en la que Yahvé extermina a 14.700 israelitas.
Esto no aparece en la versión de Éxodo, ya que no tendría sentido. Yahvé no había matado a nadie todavía, apenas acababan de salir de Egipto, a nadie de los suyos. No obstante, resulta extraño que 40 años después el pueblo se queje de sed y tenga que interceder Yahvé para hacer brotar agua de las piedras de forma milagrosa. Es, a mi juicio, completamente inconsistente con la narración. A lo largo de 40 años el pueblo ha debido resolver sus necesidades de agua de forma rutinaria. Debieron protestar de sed muchísimos días durante 40 años. Y Moisés hacer brotar agua de las rocas periódicamente. No tiene sentido que al final de la historia sigan protestando y Yahvé y Moisés tengan que obrar el milagro nuevamente para legitimarse otra vez. Así pues, como esto no tiene sentido y se está repitiendo una historia conocida, hemos de deducir que el autor está reescribiendo aquí ese pasaje con el fin de corregir algún elemento antiguo o añadir alguno nuevo. Veamos cuáles son las otras tres diferencias entre ambos pasajes y a lo mejor descubrimos su intención. El segundo elemento es nuevo, es la presencia de Aarón como protagonista de la escena junto a Moisés. En Éxodo, la función narrativa del suceso sirve para legitimar a Moisés como líder del grupo, puesto que demuestra una conexión con Yahvé que le permite obrar milagros, como por ejemplo obtener agua de las piedras. Esto es lógico que se describa al inicio de la andadura. Obviamente aquí, en número 20, la función narrativa no puede ser esa, puesto que el liderazgo de Moisés quedó blindado entonces, 40 años antes. Por tanto, el hecho de introducir a Aarón en la historia debe estar relacionado con el interés del autor en la nueva función narrativa, que todavía no sabemos cuál es. Seguimos. El tercer elemento nuevo que se menciona es que esas serán las aguas de la rencilla, en hebreo las aguas de Meribá. Si recordamos, en Éxodo se llamó al lugar Masá y Meribá, prueba y rencilla. Ahora simplemente son aguas de rencilla. Es decir, en lugar de dar respuesta etiológica a los topónimos, se enfatiza la importancia de las aguas en sí mismas, unas aguas de disputa que representan el vértice del nuevo mensaje. El cuarto elemento nuevo es la conclusión y justificación de la reescritura del suceso, que puede pasar desapercibida si no se analiza en diálogo con el texto de Éxodo. Aquí en número 20, Yahvé concluye que esas aguas serán la causa por la que Moisés y Aarón no entrarán en la tierra prometida. Mira, números 20-12. Y Yahvé dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. La redacción es un tanto ambigua, podría parecer que Yahvé está castigando al pueblo entero a no entrar en Canaán. Sin embargo, si lo ponemos en su contexto, se refiere sin duda a un castigo exclusivo para Moisés y Aarón. Después de 40 años de liderazgo, no serán ellos quienes capitanearán a la generación de reemplazo en la conquista prometida. Toma. Este es el interés esencial del autor, explicar por qué Moisés y Aarón desaparecen de la historia. No obstante, el argumento narrativo está muy mal tejido. El texto no dice que en esas aguas de Meribá Moisés y Aarón tuviesen dudas de Yahvé, al contrario. El texto explica que cuando el pueblo protesta, ellos van a la puerta del tabernáculo a pedir ayuda a Yahvé para resolver el conflicto, como la otra vez. Obviamente esto es inconsistente con el tiempo narrativo, sed y reproche 40 años después de la salida de Egipto. Y también es incongruente que Moisés y Aarón no crean en Yahvé cuando llevan 40 años intermediando con él, imponiendo leyes, administrando ofrendas, haciendo milagros. No obstante, tanto en Números como en Deuteronomio y en Salmos se alude a las aguas de la prueba y la rencilla, Masá y Meribá, como aquellas por las que se puso a prueba a Moisés y a Aarón y no cumplieron con las expectativas de Yahvé. Hasta 6 veces, creo, se insiste en que lo que ahí sucedió es que Moisés y Aarón no santificaron a Yahvé como es debido cuando el pueblo se puso rebelde por el asunto de la sed. En conclusión, tenemos aquí la reelaboración de un relato
que pretende justificar por qué Moisés y Aarón no alcanzan la tierra prometida. Resulta muy extraño que se utilice para ello una historia que quedó resuelta al principio del Éxodo con la intención contraria, legitimar el poder de Moisés y su autoridad con Yahvé. El hecho de que la misma historia se reproduzca al principio y al final del viaje por el desierto es una anomalía argumental que pone en tela de juicio, como decía al principio, el lapso de tiempo de los 40 años. De hecho, los 38 años de elipsis alrededor de Cades se colapsan de forma enigmática en una elipsis textual de la que el autor no dejó nada escrito. Como sugeríamos, parece como si el autor tuviese la necesidad apremiante de romper con el pasado y proyectar la acción en un futuro donde intervengan otros personajes. Pausa. Por si tuviéramos poca confusión con esto, en este punto del relato se inserta un pasaje muy extraño que recuerda al hermano de Jacob, el peludo Esaú. En Cades, Moisés decide enviar embajadores a Edom para pedir permiso de paso. La historia parece contada a medias. Los edomitas no les dejan pasar y los israelitas aceptan dar un rodeo. Es muy incómodo descubrir cómo se interrumpe el relato del castigo de Moisés, a Moisés y a Aarón, para mencionar que tuvieron que dar un rodeo para no pasar por Edom. Bueno, resulta todavía más extraño cuando en el próximo capítulo los conflictos de este estilo se resuelven por la vía violenta, con ayuda de Yahvé. Aquí, en cambio, no sucede nada. Edom impide el paso y Israel acepta. Bien. Bueno, no podemos pasar por alto la insistencia con la que en Génesis 36 se explicó que Esaú es Edom. En nuestro episodio 13 analizamos con detalle la curiosa descendencia de Esaú. Y baste recordar una cita para evocar esa coincidencia. Génesis 36, 43. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Te remito a ese episodio para más detalles. Aquí en número 20 el autor no dio ninguna explicación, pero no podemos soslayar el parentesco de los edomitas con los israelitas, claro, según Génesis 36, y tampoco su animadversión. Bueno, nos queda la duda de qué quiso decir el autor con este pasaje. No obstante, tiene un enlace con unos versículos del capítulo siguiente, la anécdota de las serpientes ardientes, que a su vez resulta aislado de su contexto. Retomaremos este asunto con más detalle en el próximo episodio, ¿vale? Y ahora vamos con el hueso de cereza, la muerte de Aarón. En línea con su aparente deseo de desprenderse de los protagonistas del Éxodo, el autor remata el capítulo con la muerte inesperada de Aarón. Si no advertimos la existencia de esa elipsis de 38 años, la muerte del sumo sacerdote resulta casi absurda. Sin embargo, puede tener sentido aceptando ese peregrinaje circular por el desierto durante tanto tiempo alrededor de Cades. Sea como fuere, el texto justifica su muerte con argumentos muy poco consistentes. Veamos uno. Números 20-24. Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Se nos cuenta que desde Cades llegaron al monte Hor y allí Yahvé les habló a Moisés y a Aarón para decirles eso. El relato es muy poco verosímil. Subieron Moisés y Eleazar al monte con Aarón, lo desnudaron, murió y bajaron solos. Y este último vestido con las ropas de sumo sacerdote. De estar contando un hecho real, tendríamos que interpretar que Moisés y Eleazar mataron a Aarón en el monte Hor para que éste heredase el sumo sacerdocio, y que atribuyeron el suceso al mandato divino para disimular el asesinato. Sin embargo, esto se cuenta de forma sucinta y sin venir a cuento, en un capítulo construido a retales, en el que se ha dado muerte a Miriam sin explicación y en el que se ha reescrito un relato consolidado en el libro de Éxodo para hacer culpable a Aarón de un pecado de forma inconsistente. Añadamos la incomodidad narrativa de la elipsis de los 38 años. Quiero decir, con esto, que puede parecer que el autor construye a toda prisa un relato en el que retuerce la unidad de tiempo para que pasen 40 años, reescribe el relato del agua de Meribá y utiliza esa excusa para dar muerte a Miriam y a Aarón,
dos personajes que le resultan molestos para narrar la conquista de Canaán. Recordemos que la razón que el texto aporta para que muera Aarón es que fueron rebeldes el día de las aguas de Meribá. Moisés y Aarón fueron rebeldes. Se deduce que la rebeldía consiste en no creer en Yahvé o no santificarle durante el milagro del agua de la roca. Pero en realidad esto no es lo que el texto cuenta. Es posible que el autor lo pensase así, pero no alude en ningún momento a ello. Todo lo contrario. Cuenta el relato igual que en Éxodo. El pueblo protesta, Aarón y Moisés piden ayuda a Yahvé, este les da instrucciones, Moisés obra con la vara como manda Yahvé y se produce el milagro. Si aceptamos lo que el autor quiere contar, después de 40 años ejerciendo el sumo sacerdocio de forma negada y sin indicios de desconfianza, es imposible de creer que Yahvé mate a Aarón porque 12 versículos antes no creyó en él. El texto expresa que Yahvé no sintió que le santificasen en ese ritual, pero no sabemos en qué deberían haber hecho para ajustarse a los deseos divinos. Bueno, no sé, hemos de aceptar sin duda, eso sí, que colisionan aquí distintas capas editoriales de forma inconsistente, cuyo trazado evolutivo pues resulta ya pues, muy difícil de esclarecer. Y bueno, no sé, me resulta muy difícil sacar conclusiones firmes de este capítulo. La narración es demasiado fragmentaria, demasiado incongruente con la trama y demasiado inesperada. Podría parecer que en un principio hubo un relato detallado de la conquista de Canaán, germinado en un marco de redacción deuteronomista, quizá vinculado al impulso reformista de Josías y rematado en sucesivas capas posteriores. En él, Josué es el líder. El mensaje debió ser legitimar las ansias de conquista del rey Josías. Y por otra parte, pudo haber un relato del éxodo en Egipto, de Egipto separado de este, en el que los protagonistas eran Moisés, Aarón y Miriam, y el mensaje principal debió ser pues el origen heroico de la nación y la constitución de las leyes. Sea como fuere, es posible que en algún momento de la transmisión esas dos historias intentasen unificar para dejar unida la cronología del relato de la conquista, en especial si pensamos en la Torá como unidad temática. El obstáculo pudo ser quizá que los protagonistas de esas dos historias no coincidían y quizá resultaba inaceptables en ese punto pues cambiarles los nombres, como se hace en otros pasajes. Si estas hipótesis tienen algún sentido, es posible que en ese punto de la edición se pensase en una solución como la siguiente: el pueblo no creyó en Yahvé y fue castigado. En consecuencia, ningún personaje de la historia del Éxodo participará en la conquista de Canaán, evitando así la colisión de nombres. La costura puede percibirse demasiado apresurada en el texto que nos ha llegado. Para justificar el castigo del pueblo se utiliza el pretexto de los espías, quienes no vieron posible la conquista después de la exploración. Bueno, esto encajaría bien con una redacción en la corte de Josías si había informes de inteligencia que desaconsejasen sus planes de guerra. Para justificar la muerte de los protagonistas se utiliza una costura que puede parecer aún menos verosímil. Moisés y Aarón no santificaron a Yahvé en las aguas de Meribá. Esto es suficiente para darles muerte y que no alcancen la tierra prometida. Miriam, por su parte, muere sin más. Vale, fuera. Suponemos que por la edad. Bueno, podría parecer innecesario justificar en el texto la razón por la que Moisés y Aarón no entraron en Canaán. Quizá habría sido más fácil hacer como en el caso de Miriam, dejarlos fallecer por la vejez. Sin embargo, aquí los autores debieron encontrarse con un problema de coherencia. Caleb y Josué, los únicos espías fieles, sí entran en Canaán. Así pues, ¿cómo no iban a entrar Moisés y Aarón, líderes indiscutibles de la congregación? Pudo ser útil construir un relato de pecado y castigo. Si todo esto tiene sentido, el problema pudo venir provocado cuando se introdujeron Josué y Caleb en la historia. Recordemos que la aparición de Josué en el libro de Éxodo resulta siempre inesperada. Sin presentación, como si ya lo conociéramos, aparece por primera vez en Éxodo 17, precisamente, para guerrear con Amalek. Una disputa que vuelve a aparecer en Números y es recurrente en Deuteronomio, en Jueces, en Samuel, libros de la historia deuteronomista. En Éxodo 24 aparece de nuevo junto a Moisés en la tercera redacción de la entrega de las leyes.
también de forma inesperada y sin justificar, o otra reelaboración. Es decir, todavía no sabemos quién es ese tal Josué, pero en el texto se alude a él como un personaje conocido. Esto es síntoma de que el texto se está reescribiendo desde la perspectiva del autor de Deuteronomista, conocedor de los relatos de la conquista de Canaán. Tal vez para introducir el mito del Éxodo, en el mito del Éxodo, un hilo de continuidad. El caso de Caleb es más violento todavía. Se presenta por primera vez como uno de los 12 espías, pero será protagonista de los libros siguientes, de Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel. Recordemos que es príncipe de la casa de Judá, y no resulta extraño, si la historia se cuenta desde el reino de Judá, que se trate con indulgencia y privilegio a este héroe legendario. Quiero decir con todo ello que si la introducción de Josué y Caleb en el ciclo del Éxodo se hizo para proporcionar un hilo de continuidad a la historia, esto supone a su vez un problema para justificar que no entraron Moisés y Aarón en la tierra prometida, con méritos mucho más consolidados. Los motivos que justifican el privilegio de Josué y Caleb en el texto son muy débiles, tanto como los que condenan a Moisés y a Aarón. En fin, no sé. En todo caso, hay que buscarlos en otros libros, no aquí. En definitiva, que me enrollo. La forma fragosa en la que se narra el episodio de los espías, el castigo desproporcionado al pueblo, la doble redacción del agua de Meribá, el castigo inexplicable a Moisés y Aarón, la elipsis abrupta de los 38 años, la aparición incoherente de Josué en Éxodo, son todos esos elementos que descubren diferentes capas de redacción que, a mi juicio, apuntan a un esfuerzo de armonizar la cronología del Éxodo y la conquista de Canaán. Dos historias que pudieron ser independientes y trataron de unirse desde la perspectiva de los autores deuteronomistas. Obviamente, sucesivas intervenciones sacerdotales posteriores pues añadieron matices que complican aún más el puzzle y lo enriquecen. En fin, sirva toda esta conjetura como esquema de trabajo para seguir profundizando. Reconozco que no es indiscutible. Y sospecho que en lo sucesivo volveremos a este asunto varias veces sin conquistar una solución definitiva.